Vamos a leer Mirko y el mamut de Elizabeth Ted. Capítulo 1. El animal gigante, el mamut. Primero se escuchó su grito, fuerte trompetazo. Luego el bosque crujió, eran sus pesados pasos. De todas partes los niños corrieron a refugiarse en la cueva. Los cazadores se prepararon a toda prisa, pero ¿servirían sus armas contra el gigante? Todas las flechas rebotaban en su piel gruesa. A la entrada de la cueva, los hombres vigilaban lo que ocurría afuera. Si lo cazamos, podríamos matarlo, dijo Relu, uno de los más jóvenes. Entonces se les ocurrió un plan. Haremos un gran hoyo y lo cubriremos con ramas. Sí, cerca del río. Así, cuando tenga sed y vaya a tomar agua, pisa las ramas y se caerá. Cuando esté dentro del hoyo, ya no podrá defenderse. Entonces lo mataremos. Repu se entusiasmó con el plan de los cazadores, pero Mirko, su hermano, preguntó: ¿por qué hay que matarlo? Y le explicaron: porque así tendremos carne durante mucho tiempo, lo asaremos, tú también podrás comer hasta saciarte y crecerás grande y fuerte. Mirko volvió a preguntar: ¿ese mamut es grande y fuerte porque mata a muchos animales y devora su carne? Él se alimenta de plantas, no de carne, contestó la anciana. Y aún así es grande y fuerte, murmuró Mirko. Luego pensó: aunque sea enorme, yo creo que no es tan peligroso. La anciana lo miró largamente como si lo traspasara y adivinara sus pensamientos. Mirko había escuchado que la mujer era muy sabia. Y aún así es grande y fuerte, murmuró Mirko. Luego pensó: aunque sea enorme, yo creo que no es tan peligroso. La anciana lo miró largamente, como si lo traspasara y adivinara sus pensamientos. Mirko había escuchado que la mujer era muy sabia. Sí, también podía ver el futuro. Ella se acercó a Mirko y le susurró al oído: tal vez tú seas ese. ¿Le confiaba un secreto? Mirko escuchó muy atento a la anciana sabia. Uno de nuestros cazadores no le temerá al animal gigante y montado en su lomo lo llevará lejos de aquí, a otras tierras. ¡Ahí viene!, gritaron los guardias y se refugiaron en el interior de la cueva. Rapu brincó y Mirko se apretujó contra él cerca de la entrada. Entonces pudo verlo. El resplandor de la tarde iluminó al oscuro y melenudo coloso. Dos colmillos largos y arqueados centellaron y se escuchó el estruendo de los árboles al caer. Los demás, escondidos tras el fuego, se miraron entre sí temerosos. Algunos niños gritaron asustados y corrieron a acurrucarse con la anciana, pero Mirko no se movió de su lugar, solo exclamó asombrado: ¡qué grandioso es el mamut! Por su tamaño, por su fuerza. Capítulo 2. A la mañana siguiente, muy temprano, los cazadores salieron cautelosos a explorar los alrededores. ¿Hacia dónde se había ido el animal gigante, el mamut? Los cazadores más viejos relataron: cuando éramos jóvenes, se veían muchos mamuts cruzar por nuestras tierras. Ahora es raro ver alguno. Tal vez este sea el último. Y entonces acordaron: su carne debe ser solo nuestra. Todavía debe de estar cerca. ¡Rápido! ¡Hagamos la trampa! Estar afuera era peligroso. Por eso los niños permanecieron resguardados en torno a la anciana. Ella les contaría historias de gigantes. Ah, pero faltaba uno: Mirko. Claro, Mirko el testarudo. Las mujeres se preguntaron: ¿se habrá ido tras los cazadores? ¿Estará viendo cómo hacen la trampa? De pronto escucharon a lo lejos: ¡Eyu! ¡Eyu! Y se estremecieron. ¿Rondaría por ahí el animal gigante, el monstruo? Más tarde, los cazadores volvieron presurosos a resguardarse en la cueva. Ahora sabían dónde estaba el mamut, de camino al río. Siguieron sus huellas
y encontraron el mejor lugar para la trampa. Cavaron con empeño e hicieron un gran hoyo. Más tarde saldrían a ver si ya había caído. Mientras tanto, todos juntos preparaban sus armas. Repu se alegró de poder participar en la salvaje cacería. Ah, pero otra vez faltaba uno. Mirko el desafiante. Temiendo por su vida, esperaron su regreso. Capítulo 3. Pero Mirko no volvió. En secreto, permaneció escondido lejos en el sitio donde los cazadores habían visto el mamut. Desde su escondite en un risco, Mirko tenía una buena vista. Así podría ver pasar muy de cerca al magnífico y poderoso animal. Mirko vigilaba. De repente, escuchó crujir el bosque, el follaje se movió, los árboles se tambalearon y unos pájaros alzaron el vuelo. Pronto apareció un coloso, el animal gigante. El mamut movió de un lado a otro su enorme cabeza balanceando sus peligrosos colmillos. ¿Por qué se detuvo? ¿Es que lo había descubierto con sus pequeños pero atentos ojos? ¿O tal vez lo había olfateado? Lo cierto era que estaba muy cerca de él y con su trompa rozó la roca. Mirko se replegó contra el musgo, después la trompa tocó su espalda. Mirko contuvo la respiración. Luego lo sujetó, lo lanzó al aire y el chico cayó en la copa de un árbol. Entre el follaje, Mirko solo pensó en trepar muy alto, que su trompa no puede alcanzarme. Los ojos del gigante brillaron y con sus colmillos sacudió el tronco. Mirko se asustó y con su fuerza podría tumbar el árbol y aplastarlo con sus pesadas patas. Debía bajar de ahí. Saltó sobre el animal y rápidamente intentó ocultarse entre la espesa melena. Entonces, con su larga trompa, el mamut tomó agua de un charco cercano y lo roció sobre su lomo. ¡Un baño para Mirko! Se sacudió el agua y se sujetó con fuerza de su pelo. Capítulo 4. ¡Qué sonoros trompetazos! Y cómo aplastaba la maleza. Con grandes pasos, el mamut se dirigió hacia el río. Mirko sabía que estaba la trampa, entonces lo imaginó. Cuando se acerque a beber, pisará las ramas que cubren el hoyo y caerá. Entonces los cazadores vendrán, cantarán jubilosos y lo rodearán para matarlo con piedras y con flechas. ¡No!, gritó Mirko. El mamut se detuvo como si hubiera entendido. Tengo que desviarlo, llevarlo en otra dirección, decidió Mirko. Se colgó de una rama y trepó ágilmente. El mamut volvió la cabeza hacia él. Mirko gritó y se fue alejando de rama en rama. Los ojos del gigante brillaron y con su trompa rozó el follaje. Mirko se quedó quieto y luego dio un grito y se alejó del río. Para Mirko, eso se convirtió cada vez más en un juego, pero en un juego muy peligroso. Una y otra vez su trompa lo buscaba y una y otra vez él se escabullía. Mirko volvió a saltar sobre el animal y cayó sobre la melena. ¿Lo esperaba el mamut? El gigante siguió su camino, dejando atrás la trampa mortal. Llegaron a un pequeño lago y por fin logró saciar su sed. Su trompa de nuevo roció agua sobre su lomo. Otro baño refrescante para Mirko. Mirko pensó en regresar a su casa, pero debía escapar inadvertido. Entonces se deslizó en su pelaje hasta tocar el musgo. El animal gigante se volvió bruscamente y sus pequeños ojos miraron con atención. ¿Lo atraparía otra vez? Si me sigue de regreso, caerá en la trampa de los cazadores. No quiero que se mate mi grandioso animal, pensó Mirko. Mientras tanto, se retrasó en su camino y el mamut lo volvió a atrapar con su trompa, pero ahora no lo lanzó al aire, como la primera vez. Él mismo lo puso sobre su lomo. Mirko era su pequeño jinete. Mirko ya no le tenía miedo y se volvió a esconder entre su pelaje. Ahora, como si fuera en un trono, iba sentado orgulloso sobre él. Poco a poco aprendió cómo
pisotearlo. Un tirón a la melena, una palmada en un colmillo y el mamut andaba por donde Mirko le indicaba. Poco a poco se acoplaban, el pequeño Mirko y el gigantesco animal. Lo vio lejos de la cueva de los cazadores y de las trampas alrededor de ríos y lagos. Diligente lo condujo a través de la maleza o entre las rocas por caminos estrechos. Cuando apareció un coloso oscuro de poderosa figura, unos hombres huyeron gritando, pero luego atacaron. Mirko se escondió entre el pelaje fuera del peligro de las flechas, pero el mamut estaba furioso y Mirko pensó, bueno, el mamut se alimenta de plantas en todo el camino, hasta ahora no ha devorado ni a un solo animal. ¿Y acaso no es él más fuerte que todos? Podría aplastarlos fácilmente. Sin embargo, los hombres quieren comer su carne, por eso buscan cazarlo, aunque ¿querrían también a su pequeño jinete? Se puso muy triste de pensarlo. Día con día se acariñaba cada vez más con el gigante y este se acostumbró a él, pues no iba a ningún lado si Mirko no montaba su lomo. También alcanzaba fruta de los árboles y esperaba mientras Mirko recolectaba moras o nueces. A veces se refrescaban en el agua. Mirko tomaba de sus manos y el mamut con su trompa y les divertía salpicarse. Un día llegaron al límite del bosque. Mirko se sorprendió. Era la primera vez que veía otra aldea. Casas rodeadas de praderas y campos. Eran casas grandes y sólidas, hechas de troncos, ramas, barro y paja. Y también los campos eran nuevos para Mirko. No eran como los claros del bosque que hasta ahora había visto. De pronto, vio a una muchacha trabajando en el campo que se agachaba una y otra vez. ¿Qué hierbas recoges?, se preguntó maravillado. Entonces se escondió en la melena del mamut. De seguro la muchacha se asustara y se irá corriendo cuando vea al mamut, se imaginó Mirko. Atisbó entre el pelaje, esperaba un grito aterrador, pero qué raro, la muchacha ya había visto al gigante y no huyó despavorida. Mirko le hizo una señal con la mano a la joven que se acercó sin miedo. Al darse cuenta los habitantes de este lugar se apresuraron hacia ellos, pero no traían armas ni hacían gritos de caza. Al contrario, se veían contentos y celebraban. ¡El último mamut está vivo! Mirko supo entonces que era ahí donde querían permanecer. Quizás esa era la tierra de la cual él le había hablado a su anciana sabia. Todos recibieron con gusto a Mirko. Admiraron la manera en que había guiado al gigante sin violencia, como a un amigo. Confiaron en él y le mostraron sus viviendas, los trigales, las hortalizas, los graneros. Estaban contentos de que Mirko se quedara con ellos. El trabajo del campo era pesado y difícil, pero no para el mamut, que junto con Mirko se volvió muy útil. El mamut se divertía arrancando de raíz los árboles para preparar la tierra de cultivo. Para él era un juego llevar pesadas cargas como vasijas de agua o troncos para construir casas. Mirko silbaba una melodía. El mamut meneaba la cabeza y los colmillos se movían de un lado a otro como si bailaran. Y una muchachita les acompañaba, cantando en el trabajo del campo. Una vida nueva y apacible. Un buen día, Mirko recibió una sorpresa. Los cazadores de su tribu estarían buscándolo. Los aldeanos lo recibieron como amigos y le dieron regalos. No sospechaban que los cazadores iban con malas intenciones. En los últimos tiempos habían cazado muy poco y por eso decidieron robar los graneros de los aldeanos. Ni una guerra los haría resistir. Ah, pero ahí estaba el mamut. Él cuidaba la aldea. Al coloso oscuro sí que le temían. Los cazadores volvieron a su cueva y dejaron al hermano de Mirko. Tenían un plan. Repu debía hacerse amigo del mamut, así podría llevar al gigante hasta una trampa y los aldeanos se quedarían sin protección. Los tomarían por sorpresa y robarían sus graneros. Mirko ignoraba el plan. Sin sospechar,
se alegró de que su hermano Repu quisiera quedarse con él, uno de los suyos. Lo dejó montar a su lado sobre el lomo del gigante. ¿Podría acostumbrarse a esto? Repu aún tenía tiempo para dominar al mamut. Para la siguiente luna llena debía llevárselo de ahí. Entonces los cazadores pelearían con los aldeanos. Por fin llegó el día. La luna llena. La noche era clara y fría. Repu conduciría al mamut a los pantanos cubiertos por una delgada capa de hielo. Estaba inquieto, pues no podía guiarlo tan bien como Mirko. Además, el animal no estaba acostumbrado a salir de noche. Irritado, lanzó un fuerte trompetazo y Repu se escondió entre la melena. Mirko se despertó. ¿Era el trompetazo de su mamut? Mientras tanto, los cazadores esperaban en el bosque tras los pantanos. Mirko dio un salto. ¿Sería un aviso? Corrió hacia donde había oído el trompetazo lejos de la aldea. Entonces lo vio. ¿Quién iba sentado en su lomo? ¿Era Repu? Quiso llamarlo, pero se contuvo y prefirió seguirlos a escondidas. Mirko sospechó la traición. ¿Les está gustando el cuento? Pues está en la biblioteca de la escuela. Y si quieren saber cómo termina, pueden ir y verlo. Pero el mamut no podría liberarse. Quedaría indefenso y entonces...